Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Oramos. Señor, gracias. Siempre agradecidos a ti, Señor, por tu amor, siempre agradecidos por todo lo que haces, siempre agradecidos por tu gran misericordia, Padre. Señor, una vez más delante de ti, una vez más, Señor, depositamos nuestras vidas y una vez más siempre te pedimos, Dios, que tú actúes, que, Señor, obres en nuestro corazón, en nuestro oír y en cada circunstancia de nuestra vida. Gracias, papito, quiero agradecerte, bendecirte y darte toda la gloria, Señor, el día de hoy. Gracias, Padre. Señor, límpiame siempre y a todos nosotros con tu sangre preciosa, Señor. Gracias, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a buscar dónde estamos. Hola, gracias. Amén. Estamos viendo la historia de Lázaro. No dejo de sorprenderme con la historia. Y esta semana he estado ministrando con esto, con Lázaro, en las visitas, porque daba y encajaba perfectamente en lo que queríamos decir. Y yo pensé que iba a terminar Lázaro y sigue. De verdad es muy linda la historia de Lázaro. Habíamos hablado, ¿no?, que el Señor se tardó y una palabra que nos impactó que dice me alegro, ¿no? Me alegro, ¿se acuerdan, no? Me alegro. Y eso ha seguido en mi cabeza, ¿no? Cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema, es como el Señor dijera, me alegro, ¿no? Me alegro, aunque no podíamos entender el sentido nosotros lógico de esto, porque nuestra mente humana es finita y es lógica humana. Pero Él decía, porque este problema va a ser una gran bendición. Por eso me alegro, y ustedes no han estado para ver la situación tan sencilla, sino ahora van a ver las cosas de Dios. Se tardó 2 días más, se quedó y llegó al donde estaba Lázaro con 4 días de atraso, ¿se acuerdan? 4 días de atraso. Por eso era el 4.º día. No había estado en el funeral, no había estado en el entierro, pero era su amigo. Si así tratan los amigos, ¿qué serán los enemigos? No, pero nos llama la atención porque en este hogar donde está, de verdad esperaban que Él esté. Hemos hablado de 2 tiempos, ¿no? Del Kairos y el Cronos, ¿no? En el Cronos, ¿cómo debería estar el Señor Jesús? ¿Perdón? Ya, o sea, debía estar exactamente donde le han pedido, ¿no? En fecha, hora indicada. Pero en el Kairos, no, era su tiempo. Y en su tiempo vino toda esta bendición grande. Cuando ya Jesús, es un poquito como retroalimentación para no ir. Cuando Jesús ya estaba ahí, vino María y le dijo, no, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, tú de alguna manera eres culpable. Si tan solamente hubieras estado. O sea, llegaste fuera de tiempo, llegaste atrasado, ¿ya? Llegue ya, ¿se acuerdan? Y no sé si alguien se acuerda, el Señor lloró. ¿Por qué lloró? O sea, ¿cuál fue la situación? Sí, no, y también por ambas cosas. Ahora Jesús ya está ahí, dice Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya porque es de 4 días. Y hemos visto, Arlene nos ayudó también acerca desde el punto de vista clínico, ¿no? De verdad era una situación difícil. Creo que Marta, en toda lógica humana, ¿tenía razón o no tenía razón? Sí, tenía toda la razón, pero es que estaba olvidando con quién estaba hablando, ¿no? Y era Jesús el que estaba ahí. No sé qué pasó. Esperar un rato que se recupere.
Entonces vimos toda esa situación, ¿no? De cómo era. Hemos dicho al primer día que pasa, al segundo, al tercero más o menos, pero el cuarto era toda una situación de vida. ¿Está bien, Denise? Está aquí blanco, blanco. Entonces, de verdad que era una situación muy complicada, de verdad muy difícil. Hemos visto, bueno, de manera muy sintética y también no como el conocimiento que deberíamos tener todas las situaciones que pasó con el cuerpo de Lázaro. Yo me sigo preguntando ahora, ¿no? ¿Qué habrá sucedido ahí en la cueva? Porque cuando dijimos, estaba hinchado, y había salido los líquidos por todos los orificios, etcétera. Estaba su cuerpo en descomposición prácticamente grave, pues, en el cuarto día. Ni siquiera el espíritu quería verlo, ¿no ve? Dentro de la tradición judía, ni siquiera quería verlo porque estaba irreconocible, totalmente irreconocible. Entonces era una situación crítica de él. Yo digo, no, ¿qué ha pasado ahí? ¿Sucedió un milagro? ¿Qué sucedió? Claro, lógicamente, pero ¿fue un retroceso? ¿Cómo sería? No sé cómo podríamos explicarlo, no me dice la Biblia, pero si estaba en un estado de putrefacción y cuando el Señor dice, Lázaro, ven fuera, ¿qué habrá sucedido? ¿Un retroceso para su sanidad física? ¿Un cuerpo nuevo? O sea, ¿qué habrá pasado? No menciona mucho la Biblia, solamente dice que salió vendado, ¿no ve? Ahora, dos cosas que habíamos visto y que la vamos a ver es que cuando Jesús resucitó, él no salió vendado, ¿no ve? Estaba todo ordenado. En cambio, cuando Lázaro resucitó, la palabra es energao, no es lo mismo que Jesús, es distinto, ¿ya? Pero él estaba en un desorden total. Ahora sí, ¿no ve, Denise? Gracias. Ya hemos visto las condiciones, cómo era, ya no lo vamos a repetir un poco, las condiciones eran terribles, cómo había quedado hinchado, la descomposición. Hemos visto toda esta situación de lo que los zoólogos dicen, los diferentes insectos, bichos que vinieron para comérselo el cuerpo de Lázaro, ¿no ve? Aquí quedamos, ¿no ve? Aquí era, ¿no? Más abajito. Hemos dicho cuántas moscas depositan, de verdad que estaba muy mal este hombre Lázaro, ¿no ve? Ahora sí, Jesús dijo, quitad la piedra, y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ya, y hemos visto que es lógico, bien lógico la situación de Marta, aunque vamos a ver algunas cosas de estas dos mujeres, ¿ya? Lucas 24:1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas. Ahora, los egipcios, ¿qué hacen o qué hacían con sus muertos? Los embalsamaban. ¿Para qué? Se conservan, ¿no? Los chulpas igual, ¿no ve? Entonces se quería conservar un cuerpo. Con el del Señor Jesús parece que quieren hacer lo mismo, aunque la técnica entre egipcios y judíos distaba, pues los egipcios eran conocedores del tema, ¿ya? En cambio los judíos no, pero les ponían especies aromáticas. Antes de morir, ¿se acuerdan que los 2 discípulos secretos compran mirra y era una gran cantidad, ¿se acuerdan? Para embalsamarlo, para que no se pueda descomponer el cuerpo. Ahora, pero el Salmo que dice, el cuerpo de Jesús nunca se descompuso. No fue igual que el ser humano, lo vamos a ver, pero igual hicieron. Y cuando ya fue el día siguiente, después de que había muerto, las mujeres van y compran igual especies aromáticas. ¿Para qué? Para que el cuerpo no se descomponga o mitigue, se va a descomponer siempre, mitigue ese olor. Y ahí es cuando se ve que Jesús ya resucitó y todo eso, ¿no? Pero ¿a qué voy esto? Cuando uno no conoce al Señor, cuando yo no conozco al Señor, ese hedor siempre va a estar. O sea, nosotros vamos a vivir en el 4.º día, si es que no conocemos a Jesús, si es que Él no ha tratado con nuestras vidas. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces uno está muerto, y si está muerto está en estado de
descomposición. Y esa es la descomposición, la fase 3 que hemos visto. La 1 la hemos visto con la niña, la 2 con el joven, y la tercera estamos viendo con Lázaro, que es la más alta, el más alto índice de descomposición que existe. Por más que yo quiera aromatizar mi vida, ese hedor siempre va a salir, ¿ya? Y aquí lo que quieren hacer es darle un olor agradable a alguien que está muerto. Si nosotros vemos este panorama, digo, ¿cuántas veces nosotros queremos, ¿no?, darle olor de vida cuando estamos muertos? El olor al hedor que está el muerto siempre va a estar ahí. Entonces el hedor siempre va a acompañar la corrupción de la muerte, siempre, ¿ya? Entonces la muerte siempre va a hacer eso, y eso sucede con Lázaro. Pero como les digo, el hombre intenta de darle un olor distinto para no aparentar muerto. La Biblia dice, pues todos estaban muertos en delitos y pecados, en una situación de descomposición en sus vidas, ¿sí? Había una descomposición, pero a través de situaciones, qué sé yo, para nosotros ya bueno, ¿no?, perfumes, podemos querer quitar los olores, pero el muerto siempre va a heder, ¿ya? Y yo quiero hablarle un poquito de eso, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué actitudes habría? Actitudes, soluciones humanas, aromas, pero nunca va a ser perder el hedor del alma, ¿ya? Esa siempre va a continuar. Lo único que puede hacernos perder ese olor y darnos olor de vida es Jesucristo. Entonces, la gente en el mundo, la gente que no conoce al Señor, está con ese hedor. Inclusive la iglesia, cuando deja de servir a Dios o de alguna manera, porque la paga del pecado es muerte, continúa para quienes no son y para quienes son. El precio sigue, esta situación continúa. Entonces, esto es un problema, ¿ya? Los judíos no embalsamaban, usaban especies aromáticas para disimular temporalmente el olor del decaimiento. Sin embargo, después de 4 días, el hedor proveniente del sepulcro y el cadáver putrefacto habría sofocado el aroma de las especies. O sea, así sencillamente, es imposible tratar de cubrir, tapar el hedor del pecado. Siempre va a salir. Y por más filantropías, acciones sociales que hagamos, el hedor continúa, ¿no ve? El hedor continúa. El único camino para esto es Jesús, y eso hace con Lázaro, ¿no?, para poder sacar su vida. Ahora, el hedor, según Marta, ya era demasiado tarde para que Jesús hiciera algo por Lázaro. Ahora ese es el otro problema. Muchos creen que ya no hay solución, que ha llegado el 4.º día. Pero para el Señor no existe ese cronos, es el kairos que está ahí. Entonces el Señor siempre va a llegar a tiempo, a pesar de que nuestro tiempo sea distinto. Y aunque para muchos sea imposible, la situación de la sanidad va a llegar y el hedor va a pasar. Ahora, como les dije, no sé qué pasó en esa etapa en el sepulcro, ya solamente queda... está bien a la imaginación, al criterio de uno, pero acompañado por el Espíritu Santo que nos diga qué pasó ahí. Les ruego perdón, no voy a avanzar mucho esto, porque si avanzamos esto nos vamos a desviar, pero cuán importante es que nosotros demos olor de vida y no olor de muerte. Cuán importante es desprender de nosotros ese olor que agrade a Dios. No sé si alguna vez usted leyó la Biblia, perdón, está mal la pregunta, no sé si alguna vez al leer la Biblia usted encontró que al Señor le gustan las grasas, ¿no? Le gustan las grasas, y eso es pues malo. En mi casa mi esposa eliminó las grasas desde que me casé, y alguna vez se le pasa y yo disfruto de la grasita, ¿no? Pero no es buena para la salud, ¿no? No es nada bueno para la salud. Pero el Señor dice que olía las grasas y le gustaban las grasas, y las grasas tenían que ser quemadas delante de Dios, ¿ya? Y esas grasas eran pues las que subían como olor agradable al Señor. Ahora, alguna vez también había explicado eso, ¿no? Ese es el trabajo que hacemos por el Señor. Lo que recibimos lo quemamos para Dios. En cambio, si engordamos, es como dice, ¿no? Jesurum, Jesurum, estás tirando patadas contra el Creador y estás brillando de gordura, ¿se acuerdan? Una vez hemos leído, estás brillando de gordura, dice. Entonces, lo que Dios quiere, la forma de quemar grasa es dar lo que nosotros hemos recibido. Por ejemplo, ahora yo estoy dando la palabra, estoy compartiendo, y hay grasa pues en nuestra vida, y eso hay que quemarlo
entregándolo al Señor con una actividad que tengamos, ¿no? Entonces quemamos, y a Dios le gustaba esas situaciones de que uno se dé por el Señor. Y aquí hay una que me llama la atención entre el hedor de Lázaro y este olor aromático. ¿Qué dice? Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. ¿Ya? Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Entonces apareció el arco iris, la señal del pacto. Pero para que el ardor del enojo de Dios pasara, ¿qué tuvo que haber? Claro, pero para que haya la fragancia, pero un holocausto. Y ahí se debería colocar ¿qué? La persona. Por eso dices, hermanos, nosotros vamos al altar como sacrificio vivo. Entonces, esto, ¿cómo lo aplicaríamos? A ver, por eso yo no voy a poder abarcar más, no nos quedaríamos con el tema, sería abrir otro tema. Pero ¿cómo lo aplicaría yo a mi vida? ¿Cómo lo aplicaríamos nosotros esto, Leo? ¿Cómo aplicarías? Ya, el Antiguo Testamento sombra y figura para nosotros, pero ya en el Nuevo Testamento yo ya lo entiendo esto, si he leído. ¿Cómo lo aplico? Dios está enojado conmigo. Ya, Dios es un Dios que se enoja como cualquier papá por una actitud mía. Ya, ¿cómo aplaco su ira? Ya, pero aquí ya eso está. ¿Perdón? Ya, pero yo lo aplico ese tiempo para mi tiempo. Hebreos, ¿qué dice acerca del sacrificio? Claro, pero dice, presentemos ya también y alabanza a Dios. Entonces, ¿cómo aplaco la ira de Dios? O sea, ¿cómo calmo el enojo de Dios aplicando eso? Es adorarle, es alabarle. Es un momento que estamos mal, pero reconocemos nuestros pecados, pero hay que adorarle al Señor. Es por eso que la iglesia se convierte en un momento bien especial para nosotros, un momento muy especial, porque no sé cómo venimos, cuáles son las circunstancias que venimos a la iglesia en nuestra vida. Y tal vez merecemos la ira del Señor, el castigo del Señor. Es cierto, Jesús ya pagó el precio, todo eso, pero la paga del pecado sigue siendo muerte. Y hay una sentencia sobre mi vida por ese pecado, ¿ya? Por ese pecado que estoy haciendo. Pero vengo a la iglesia y me quebranto y empiezo a orar, le agradezco. Eso sube como un olor agradable. Estabas en pecado, estábamos, hediendo, había un hedor de muerte por el pecado que habíamos cometido. Pero cuando venimos a la congregación, ahora no solamente la congregación, ¿no? En tu casa, en el lugar que estés, te quebrantas y oras, le pides perdón a Dios, sube como olor fragante. Porque antes de esto, ¿qué pasó? Justo antes de esta situación que estamos leyendo, ¿qué pasó? Un diluvio. Y murió todo. Entonces, Dios huele los malos olores y huele los buenos olores. Entonces, el mundo está, ahora la iglesia tendrá ese olor, nosotros tendremos ese olor, y Dios dice, nunca más voy a castigar. Y viene pues la señal del pacto. A ver, vamos a ver otra cita, porque solamente vamos a ver citas. Entonces David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó al Señor, y él les respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Y el Señor ordenó al ángel, y este volvió su espada a la vaina. A ver, ¿alguien se acuerda de la historia? A ver, más, por favor. ¿Qué pasó? A ver, ¿te acuerdas? Leo. Kevin. A ver, más o menos. No debía ser nunca un censo, jamás. Dice que Satanás lo incitó, Dios le dio permiso y él hace un censo.
O sea, contravino la orden de Dios. Y Dios le dio 3 alternativas, ¿se acuerdan? Una que le dijo sobre tu familia. Segundo, que tus enemigos vengan y te dejen vencido. Y tercero, que no sé por qué tiempo venga el ángel, perdón, venga el ángel del Señor, por 3 días creo que es, no recuerdo bien, ¿no? Venga. ¿Y David cuál elige? Que venga el ángel, dice, ¿no? O sea, es así. Y viene el ángel y mata pues a todos el ángel. Y cuando David ve eso, recién se arrepiente en su corazón. ¿Y qué hace? Un altar. Un altar. ¿Y qué pasó con el ángel? Se detuvo. Se detuvo. ¿Por qué? Porque el Señor olió este perfume. Dice, cuando lleguemos a esto, dice que el cuerpo del Señor nunca se descompuso. Ya vemos que es algo que no tiene sentido para nosotros, diremos, hablando así humanamente, porque un cuerpo siempre tiene que desintegrarse. No sé hasta qué punto sea cierto, Arlet, pero dicen muchos que cuando se saca un cuerpo de un hijo de Dios no está tan en descomposición como uno que no, dice, ¿no? Eso dice, ¿no? En cambio, uno que no conoce a Dios, el cuerpo se descompone. En cambio, uno que ha conocido a Dios y ha sido enterrado, si lo sacas de tiempo, todavía mantiene, dice, sus cosas. Ahora, al final, pero está ya muerto. Pero lo que yo quiero decir es que el Señor dice que nunca su cuerpo se pudrió, se descompuso o pasó todo lo que hemos visto nosotros. Y dice la Biblia que él bajó al Hades, unos dicen no, otros dicen sí, bueno, no es el tema, pero descendió, pero nunca se descompuso. O sea, ¿cómo yo lo aplico esto? Enseguida vamos a ver la cita bíblica. Nosotros vamos a descender algunas veces a situaciones muy bajas en nuestras vidas por nuestros problemas, ¿ya? Muy bajas, terribles, o sea, va a ser problemas críticos de nosotros. Pero está en la alabanza y en el altar que nuestro cuerpo no se descomponga. Porque si descendiendo tú te rindes y dices, si hubieras estado aquí, ¿dónde estaba Dios? Te empiezas a descomponer. Y lo que la Biblia me dice es eso, ¿no? Y perdón, enseguida lo vamos a ver, que los altares son bien importantes, hermanos. Ahora, no son los altares como antes, es mi altar de oración, es mi altar de alabanza, son mis altares que estoy poniendo delante de Dios. Y yo quemo mi olor, y hay una ira, yo he fallado como David. Y todavía en esa actitud un poco, diremos, no sabia, también pues elegí algo que no era correcto y está sacudiendo mi casa, sacudiendo mi hogar por un pecado que yo he hecho. O sea, una situación mía puede traer consecuencias en mi casa. Pero esto, hermanos, de ir y hacer tu altar y llorar y quebrarte y adorarlo al Señor, para el ángel de la muerte. Claro, estoy usando ambos términos, ¿no? Para poder entender, ¿ya? Éxodo 29:18. Y quemarás todo el cordero sobre el altar. Es holocausto al Señor, olor grato. Es ofrenda quemada al Señor. ¿Ya? Voy a ver Nuevo Pueblo dice, y lo dejarás quemarse completamente sobre el altar. Es holocausto para el Señor, oblación de aroma que aplaca al Señor. En algunas Biblias los versículos un poco como que no tienen el mismo orden, pero es la misma cita bíblica, ¿ya? Entonces dice, esta ofrenda como que parara a Dios y detiene. Y por eso digo, no es tan importante saber dar un olor agradable al Señor. Y como lo hacemos a través de la alabanza, a través de nuestra búsqueda. Ayúdame, Leito, por favor, una lectura. Esto, aunque esto es una situación de un engaño, ¿verdad? Pero la misma situación se nos aplica a nosotros, no tanto por engaño, sino proféticamente hablando. El Señor, ¿qué va a oler? ¿Qué va a oler el Señor? ¿Nuestros vestidos? Ahora yo le pregunto, ¿a qué tiene que oler nuestros vestidos? A canela. ¿No se acuerdan que hemos avanzado el tema?
Sí, que son tiempos que a veces estamos. Sí dice acacia, acacia es la esposa, es olor a acacia, dice. Y Apocalipsis dice, las obras de los justos representan las vestiduras blancas. Ahora, no solamente es ver, sino es oler. ¿Y eso trajo qué cosa? Bendición. Entonces Dios conoce el olor de sus hijos. Interesante. El olor, pero de sus vestidos. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de nuestros vestidos? ¿Qué deberíamos hacer? Lavarlos, muy bien. Lavarlos. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Si dejo de lavar mis vestidos, ¿cuál será el olor? Entonces, es algo que Dios me está diciendo. ¿Podemos heder de alguna manera? Sí, ¿no ve? Dios conoce el aroma de sus hijos. Esta otra, como estoy siendo general, no estoy tratando de ir más allá. ¿Qué dice 2 Corintios 2:14? Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. ¿Y cómo nosotros trascendemos cómo trascendemos en fragancia? ¿Cómo lo hacemos? Bien, algunos son olor a muerte, dice, ¿no? Algunos son olor para muerte y otros son olor para vida. Nosotros somos olor para vida. Pero ¿cómo hacemos que ese olor trascienda? Ahí está. No, ahí está. Joel, ahí está. Pero ¿cómo? O sea, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su. Entonces, ¿cómo nosotros trascendemos olor a Cristo? Eso. Cuando predica su palabra, cuando evangeliza, estás dando olor de vida. ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros. Pero si diéramos olor a Lázaro. Pero es buena la pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo trasciendes tú en el lugar donde tú estás? ¿Cómo te huelen? ¿Cómo te huelen? Sí, no, a veces hueles feo, tu testimonio es horrible. Y te huelen y dices, ¿y eres cristiano? Deberías oler a Cristo, pero más cuando damos. Seguiremos, ¿ya? Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. ¿Quiénes? Nosotros. Entre los que se salvan y en los que se pierden. Para unos olor de muerte, para muerte, y para otros olor de vida, de acuerdo como escuchen. Los que niegan va a ser muerte, pero los que reciben a Jesús, el evangelio es vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, aquí estoy hablando de detalles generales. Donde estemos tenemos que trascender olor a vida, comunicar el evangelio, predicar. Entonces Dios huele, y si nos huele esta situación, como no lo estoy desarrollando, ¿qué trae sobre nosotros? Cuando huele, cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros trabajamos. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos lo bendijo. El olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Entonces el campo fructifica, el campo da. Miren, son cosas que están ahí bien escondidas de bendición. Cuando nosotros evangelizamos y damos, Dios te bendice. Cuando tu olor sobresale, Dios te bendice. Ahora, en el otro caso, cuando nosotros fallamos, nos equivocamos, el olor para la ira del Señor, ¿no? Entonces hay que cantar, hay que adorarle al Señor Jesús. Veamos uno más. Como les dije, no quiero desviarme mucho, pero quiero ir a esto. Mire lo que dice la palabra. Juanquisito. Segunda Crónicas 16:14. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Hay expertos perfumistas. Yo les estoy desafiando, no he desarrollado el tema, no lo tengo así, pero yo pregunto hoy a la guía del Espíritu Santo que está en tu vida.
¿quién es el experto perfumista o quiénes son los expertos perfumistas? ¿Y cómo sería su labor y su trabajo? Hay expertos perfumistas. O sea, son aquellos que hacen que haya olor. ¿Quién? A ver, sigamos. Yo no tengo desarrollado, quiero que ustedes me ayuden a desarrollar el tema. Ministros de alabanza. Y por ahí están hediendo. Porque aquí preparan. Aquí preparan. Ya. Porque el Espíritu Santo es experto perfumista. Él nos hace oler. Pero los ministerios en realidad cuando están bien, hacen que se perfume la iglesia. ¿Qué hizo María? ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó con el perfume? Llenó toda la casa. Los expertos perfumistas saben cómo alabar, saben cómo adorar y guían al pueblo a la adoración. Por eso el Espíritu Santo es eso. Ahora aquí es el rey Asa, ¿no? Y hubo expertos perfumistas para su sepultura. Entonces, como les dije, no estoy desarrollando, solamente lo estoy poniendo así porque nos vamos a desviar mucho del tema. Deberíamos pedir al Señor que seamos expertos perfumistas, porque el enemigo es bien terrible para destrozar el perfume. Éxodo 30, 23. Tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos de canela aromática, y la mitad de esto es 250. O sea, había mirra de sufrimiento, había canela, olor agradable al Señor, ¿no ve? Y dice de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin, y harás de ella el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. El director de la alabanza, si tiene este perfume, o sea, si es experto perfumista, sabe cómo hacer que el Señor se mueva en la congregación. Es algo que está ahí, surge, y sabe combinar todas las cosas, ¿no? Esto es mucho en alabanza, entra, ¿no? Sabe hacer esto, pero es todo con guía del Señor. Y son expertos perfumistas. Miren esta otra, no lo estamos desarrollando mucho, les dije, ¿no? Hechos 13:34. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo: yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudre en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien que Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Entonces Jesús. Entonces lo que estamos diciendo es que el cuerpo de Jesús nunca se descompuso. Nunca se descompuso. En esos 3 días su cuerpo se mantuvo como era. Ahora él dice, el otro salmo dice, descendió al Seol. Ahora como les digo, este es un tema muy debatido, pero nosotros vamos a ir, cuando nosotros descendemos a momentos duros de nuestra vida, a momentos críticos, y descendemos pues. Hoy llamé a un pastor y le dije: pastor, estoy mal, estoy muy mal, ora por mí, me dijo. Hay momentos que descendemos. El día martes tuvimos una visita y tenía 2 visitas. Una primero que estábamos yendo y estuvimos con una hermana que está con un cáncer terminal y estaba pues abajo en descenso. Y cuando tuvimos, justamente les compartí de Lázaro, es levantarla, ¿no? Es que el cuerpo no se descomponga. Ya tal vez físicamente nos descompongamos como seres humanos, pero que tu espíritu nunca se descomponga. Siempre haz un altar, siempre adorar al Señor, siempre grita, amá, dale la gloria al Señor, o sea, dale toda la gloria al Señor. Eso, aunque desciendas, tu cuerpo no se va a descomponer espiritualmente, siempre vas a estar arriba. Eso dice de Jesús. Entonces vamos a tener problemas, hermanos, pero si descendemos y nos empezamos a descomponer, vamos a heder como Lázaro. Pero mientras tanto, si nosotros nos agarramos del Señor y le decimos: gracias Dios por todo,
no nos vamos a descomponer. Nuestro cuerpo siempre va a darle gloria al Señor. Miren este otro, ya lo hemos avanzado también con ustedes. ¿Qué dice? Así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Salomón había construido el templo y había hecho muchas dependencias, y una dependencia de ellas eran para los perfumistas. Entonces los perfumistas trabajaban para hacer la santa unción, el aceite shemen en el tabernáculo, y para ungir todas las cosas. Pero venía una mosca y después de haber costado tanto, arruinaba todo el perfume. Ya no se lo podía usar esta mosca, ¿ya? Y en Eclesiastés 10:1, ¿no? Esa otra versión dice: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Tanta unción, tantas cosas de Dios, y algo que decimos, algo que hablamos mal, arruinamos todo. Y detrás de eso, ¿quién está? Porque como les dije, no voy a desarrollar mucho esta situación. Dice que los filisteos adoraban a un dios, al dios de Ecrón, que estaba en Ecrón, que era Baal-Zebú, que es el dios de las moscas. ¿Y qué hacía? Descomponía. ¿Se acuerdan cuando el cuerpo de Lázaro estaba muerto, cuando hemos estudiado? ¿Quiénes venían? Las moscas, y ponían cualquier cantidad de huevos. Entonces la Biblia me está diciendo que las moscas vienen y destrozan. Y el Señor dijo, no, que estas moscas existen y que Baal-Zebú está ahí. Y las moscas destruían. Por ejemplo, un hombre que fue destruido con este dios de la mosca, no sé si le digo correctamente, si lo puede pensar, ¿quién fue? Estaba en territorio filisteo. Se casó 3 veces, tuvo 3 mujeres. Sansón. Llegó y esta mujer le destrozó la unción, el arte del perfumista. ¿Y quién le dio ese perfume? El Espíritu Santo. Lo consagró, lo separó. Pero esta mujer destrozó los 7 espíritus de Dios en las 7 trenzas de Sansón. Y le destrozó el perfume del consejo, de la sabiduría, del poder de Dios, uno por uno. ¿Todo por qué? Por una locura. ¿Cuál fue su locura? Se hizo llevar por pasión, por la venganza. ¿Por qué cosas más se hizo llevar? Se metió en adivinanzas, se metió en fiestas. Una semana de fiesta. ¿Esa era una locura o no para un consagrado? Era una locura. Es como si voy a estar en una fiestita, pero no voy a hacer nada, voy a mirar nomás. No, es una locura, pues ya es una locura. Te estás metiendo en terreno equivocado. Y esa locura puede echarte. ¿Y quién hace esta locura? Una mosquita. Destroza todo el perfume. Entonces, el enemigo hace eso. Éxodo 30:34 dice: dijo aún el Señor a Moisés: tómate aromas, estacte y uña dolorosa, gálbano aromático, incienso limpio, de todo igual peso. Alguna vez hemos hecho esto en el estudio, en la alabanza, ¿no ve? El estacte, muchos dicen que era una concha marina y que tenía que uno sumergirse a profundidades para sacar esto, lo molían, ¿ya? Entonces, para uno hacer un perfume agradable es profundizar la palabra de Dios, el gálbano, el incienso. Para que el incienso dé olor agradable, tiene que pasar por el fuego. Entonces era lo que Dios estaba diciendo: harás de ello una confesión aromática, de obra de perfumador, bien mezclada, pura y santa. Y molerás alguna de ella, pulverizándola, y la pondrás delante del testimonio, en el tabernáculo del testimonio, donde yo te testificaré de mí. Os será cosa santísima. Como la confección que harás, no os haréis otra según su composición. Santidad te será para el Señor. Cualquiera que hiciera otra como ella para olerla, será cortado de su pueblo. Y esa es obra del Espíritu Santo. Nadie puede hacer otro perfume como hace el Espíritu Santo. Entonces, una entrega total al Señor. Por eso nosotros podemos oler bien, ¿ya? Podemos dar un olor agradable al Señor. Ahora les he pedido perdón, no estoy desarrollando, porque nos vamos a quedar con este tema. Pero hay 2 olores: hedor a muerte y este olor que a Dios le agrada y huele en sus hijos. Volveremos a nuestro tema. Ahora sí lo hacemos detalladamente, ¿ya? ¿Qué dice? Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania,
El pueblo de María, Marta, sus hermanos. Vamos a ver por qué empiezan a heredar ellos, ¿ya? Porque va a empezar. Betania significa casa de dátiles o higos verdes. También Betania significa la casa del canto o casa de aflicción. Es un topónimo. ¿Alguien sabe qué es un topónimo? Casa del pobre o de los pobres, o casa de la miseria. ¿Qué es un topónimo? Está bien si lo apagas. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es un topónimo? Aunque busquen sus chanchullas, no importa. ¿Qué es un topónimo? Es un topo que se llama nimo. Angie, ¿qué es un topónimo? ¿Lo han encontrado? Hasta yo cuando le digo, ¿qué es un topónimo? Dije. ¿Qué había sido? ¿Qué había sido Berencita? ¿Qué había sido Led? ¿Qué había sido Leo? ¿Kevin? ¿Qué había sido? ¿Nada? ¿Qué es? ¿Es un pueblo topónimo? No, está mal, leyendo mal. Sí, ¿cómo? Por ejemplo, a ver, le voy a dar una ayuda. Tembladerán es un topónimo. Algo que le da esa característica para que sea así. Hay topónimos con nombres. San Luis, por ejemplo, la ciudad de San Luis, tiene que ver con gente, con algo que ha sucedido. Ahora, ¿por qué se llama Tembladerani? Nada, ustedes están adivinando. A ver, hay otro. A ver, ¿por qué? ¿Estás levantando la mano o te estás escondiendo? Ya. Achachicala, ¿por qué? Piedra vieja. ¿Ha debido ver una piedra vieja ahí? Achachicala. Pampajasi. Y Hasi. Escosor. Habrá sido un lugar con pulgas, no, que le es cocido. Cotauma. Cotauma. ¿Dónde es Cotauma? ¿Dónde es Cotauma? ¿Y por qué se llama Cotauma? Dice que antes el lago Titicaca se extendía hasta Viacha y llegaba hasta ahí. Pues se llama Cotauma. Son topónimos. A ver, otro topónimo. Viacha. Algunos dicen Huichu, otros de vía, del tren. Hay hartos. Bol. A ver, otro topónimo. Generalmente en Aymara hay hartos. A ver, otro que conozcamos. Calacoto, ¿qué será, no? Cotacota. Es 2 veces lago, ¿no? Y había ahí, Cotacota. Guajarapila. Eso es camino a Viacha. Y había siempre un cuerno ahí y salía agua. Por eso se llama Guajarapila. Si camino a Viacha y antes en el paradero del tren, yo he visto todavía, porque se tomaba agua, había un cuerno y de ahí salía agua. Entonces, bajo Guajarapila, decían. Ya sabías. Esos son los topónimos. Ahora, ¿son geográficos o pueden ser por personas? Por ejemplo, el topónimo de nuestra La Paz, ¿por qué sería La Paz? ¿Por qué se llama La Paz? ¿Por qué? Los discordes en concordia, en paz y amor se unieron para formar pueblo de perpetua memoria, creo que es, ¿no? Es que querían con La Paz, que sea una ciudad de paz, que pare muchas cosas. Cochabamba, Potosí. Dice que cuando Diego de Huaypa llegó a ese cerro, dice que la plata explotaba. Potosí, decía, ¿no? Potosí. En Aymara, Potok dice, hermanos.
Siu quiere decir dice. Potosí. De ahí viene Potosí. Entonces, volviendo a nuestro tema. Betania, ¿por qué sería un topónimo? ¿Qué nos está queriendo decir de esta ciudad? Nos está dando una característica y la han llamado Betania. ¿Cuál sería la característica? ¿Ya qué significa eso? Inmadurez. Uno. Seguiremos. Era casa de la aflicción. Debería haber canto, pero había casa de la aflicción. Después, pobreza, miseria. Entonces le pusieron Betania. Hasta ahora dice que es una villa pobre. No tiene otro nombre, Lazarium creo que se llama ahora. ¿Ya? Dice que es así pobre. Entonces, ¿cómo vivirían ahí Marta, Lázaro y María? Yo la primera pregunta que me hice, ¿no? Habiendo tantos hogares, ¿por qué te ha sido este hogar? Pobre, miserable, no cantan, inmaduros. Hartos hogares había y a ese va el Señor. Y a ese se queda y ese hogar le gusta. ¿Por qué? Hay tantas cosas, ¿no? Porque puede ser tu hogar. Jesús vino no por los sanos, vino por los enfermos. Y va a buscar mi hogar, porque en este hogar planta un discipulado personal con esta familia. Entonces, cuando yo pensaba, porque esto solamente yo lo pienso y yo lo he puesto, claro, en el Señor, ¿no? Gracias a Él, de decir, no, ¿cómo Dios amas donde hay necesidad? Tú no te vas donde hay, sino donde se requiere. En una casa de miseria, en pobreza de su palabra, en falta de madurez, ahí estaba. ¿Y qué quería dar Jesús, nuestro Señor Jesús? Crecimiento, madurez. Quería sacarlos de la pobreza. Y va a hacer esto, vamos a ver mucho de esto. Se dice que era una aldea pobre y sucia y medio destruida. Y ahí va el Señor Jesús. Pero es como mi casa, pues, porque mi casa era igual, tal vez no físicamente, pero estaba destrozado, pero el Señor quería venir a mi casa y quería hacer una obra en mi casa, ¿ya? Le han llamado el hogar de Jesús en Judea, porque le gustaba pasar por allí cuando visitaba Jerusalén. Ahora se llama Azerayá o Lazarián, que significa el lugar de Lázaro. Entonces, lo que hace Dios es pasar e instruir y que crezcamos en las cosas de Dios. Su objetivo es ese del Señor Jesús, siempre fue. Ahora, miren los nombres. Lázaro, ¿qué significa? Dios ayudado. María, rebelde. Marta, dama y señora. ¿Cómo sería ese hogar, no? Lázaro. Antes cuando, la gente que no conocía al Señor y alguna vez, estás Lázaro, te decían, no sé si alguna vez han usado ese término. Cuando alguien estaba borracho, Lázaro estás, decían. Ya en términos de debilidad, de que uno estaba pues mal, se usaba ese término, no, ahora ya no escucho mucho. ¿Ya? Y a ellos, si Dios no ayudaba, era un problema. Ahora, ¿cómo era el carácter de María? Rebelde. Ya, pues, Señor, que María me ayude pues a recoger la casa. No voy a ir, ya quiero escuchar la palabra. Rebelde, ¿no ve? Y Marta, ya pues, Señor, era la dueña de casa. Y Lázaro no estaba. Ya. En este hogar donde se compartió el evangelio y su enseñanza, no estaba Lázaro. Había un problema. Lucas 10:38, veremos. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta las recibió en su casa. ¿Por qué Marta? Porque era la señora, pues la dueña. ¿Dónde estaban los papás de Lázaro y de las hermanas? No se sabe. No se sabe si tenían o no, han debido tener, ¿no? Pero no sabe si estaban o no estaban. Prácticamente no se menciona. Había una crisis familiar, murieron, no sé. ¿Quién era el jefe de hogar? Era Marta, la señora, era Lázaro el que iba a trabajar y María. Era una crisis que existía, como ahora. Pero a ese hogar de crisis el Señor iba. ¿Ya? Debería haber un fruto, y hubo un fruto pues con Lázaro de una manera muy especial. Lucas 10:38, mire, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta les recibió en su casa.
Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a sus pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora, estos dos aspectos, ¿cómo usted lo ve? ¿Cómo lo ve? No sé. ¿Cómo lo ve estas dos mujeres? ¿Están bien? Ya, a ver cómo. Estaba bien entonces. Ya, se descuidaba de la casa. Ya. Está bien. Hay un desorden de roles que yo, porque haciendo tres hermanos y habiendo un varón, debería ser él, digamos, el que reciba a Jesús. Más que todo parece que el varón es el que asumía eso. Y en este caso vemos a Marta que está asumiendo el liderazgo. O sea, hubo un matriarcado ahí. Exacto, sí. Ya. Sí, ¿no? O sea, podemos decir muchas cosas y creo que están ahí. ¿Dónde está Lázaro? Si Jesús viene a tu casa, Señor, vas a disculpar, me tengo que ir, quédate con Marta y María. ¿Dónde estaba Lázaro? No estaba, pues. O si los recibía, tal vez se iba. Si yo voy a ese temita nomás, bueno, no quiero ser dogmático, ni ser exagerado, ni extremista, como dice Fabi, pero uno saca una conclusión, ¿no? La falta del discipulado que hace. Te enferma y te mata. ¿O no? Sacando esa conclusión ahí. Porque dice Lázaro, el que tú amas, está enfermo primero. Luego muere. ¿Cómo no poder estar en el discipulado? Ahora, estos dos aspectos, aunque exagerarían o no, son pues servicios que necesitamos en la iglesia. Porque si hubiera solamente oradores, ¿quién recogería a la iglesia? Y si hubiera puros recogedores y no hubiera oradores, entonces es un equilibrio, se necesita ambos. Se necesita ambos. Tanto los que trabajan como los que están a los pies de Jesús. Aunque la mejor parte la ha encontrado, ¿quién dice? María. Marta debía dejar un rato su quehacer y estar tal vez con el Señor Jesús. Pero ambos son necesarios en la iglesia. Entonces, lo que quiero decir, si trabajamos para el Señor, lo hacemos pues con gozo y con honra, solamente que tiene que ser equilibrado con la oración. Y María también debe estar orando, pero también debería ayudar. Ambos están bien, pero cuando llega la crisis, tanto la trabajadora como la oradora, ¿qué dice? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, lo que hagamos, lo que hacemos en la casa, sirviendo al Señor, no da el aspecto real de lo que soy. ¿Qué va a sacar mi momento difícil? ¿Qué va a sacar mi verdadera característica? El problema. Ahora, peor Lázaro, como decía Leo, ¿dónde estaba? Marta y María estaban, pero por alguna razón Lázaro no estaba presente. Ahora, podríamos, como digo, no dice la Biblia, o me gusta lo que dijo Leo, tal vez como hombre, ¿dónde estaría? Trabajando. ¿Qué estaba haciendo? Proveyendo para la casa. Pero ¿qué estaba descuidando? Su discipulado. Estaba descuidando. ¿Y quién era el maestro? No era el pastor Freddy. ¿Quién era el maestro? Jesús. Tenía la mejor escuela y lo evadió. No estaba ahí, no se congregaba, y el Señor lo amaba. ¿Y qué de los padres murieron? ¿Qué pasó con la familia? Tal vez por eso Lázaro no estaba y sobrevivían. Era una aldea pobre. Entonces, no sé, tampoco es divagar, estoy conjeturando, ¿ya? Tal vez llegó el Señor y le dijo Lázaro: Señor, no voy a estar porque ¿quién provee para la casa? ¿Quién va a comprar el pan? Yo tengo que trabajar. Así que, Señor, tienes que entenderme, no voy a estar en discipulado porque tengo que trabajar.
No sé, no sé, pero no estaba. Es que tiene que haber alguna razón para que no esté. Porque lo que dice el Señor, Marta dice, al que amaba, y dice que los amaba. Si el Señor los amaba, tenía que haber pues algo. Estas cositas tan pequeñitas que hablamos, un poquito nos muestran nuestra actitud de nosotros, ¿no? Podemos trabajar en la iglesia, pero en los momentos difíciles decir, Señor, ¿dónde estás? Podemos estar en los pies de Jesús y recibir un discipulado tan lindo, pero los problemas nos hacen ver quiénes somos. Pero Lázaro por eso pues, él hiede, por eso está el cuarto día. María, Marta y María, no, fue un aspecto difícil. Si bien Jesús lo amaba, evadía los encuentros con el Señor. O no sé, o sea, como le digo, no sé. ¿Qué dice Juan 11:3? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, aquí el que amas está enfermo. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces, el Señor amaba a esa familia, amaba a Lázaro. Entonces, ¿por qué se salió? ¿Dónde estaba? ¿Dónde fue? ¿Dónde iba? Pero ese salir de los principios de Dios, de ser discipulado, primero lo enfermó y luego lo hizo morir y empezó a heder. Ahora la palabra amar es fileo, significa un amor entrañable. Era su amigo. Jesús dice mi amigo. Entonces en algunas oportunidades han debido tener una conversación muy buena, pero cuando había palabra él se salía. La palabra amar es agapao, lo que hemos dicho, ¿no? Es dar, es amar a pesar de que la otra persona no te dé nada, es dar lo que no tienes, ser amable, es dar todo, aún tu vida misma, ¿no? Sin importar la condición o que te devuelva el favor, no, es dar en desinterés total, es procurar el mayor bien para el que amaba, de ahí viene ágape. Entonces Jesús lo amaba de ambos lados, pero aún así amado, ¿qué hacía él? ¿O qué no hacía? Las dos cosas. ¿Qué hacía o qué no hacía? Ya está bien, pero yo digo, ¿qué habrá pasado con, se me ha ido la idea, me tienes que devolver el hito. Ya. Lázaro, ¿por qué situación evadía a Jesús? ¿Qué situación existiría, no? ¿Habría prioridades mayores que Jesús? Ahora, por eso les digo, no podemos conjeturar, pero aún así, ¿qué hacía el Señor con él? Lo amaba, de las dos maneras, fileo y ágape, de tal manera que dio a su Hijo. Entonces, no es nomás nosotros en la iglesia decir, no viene al discípulo, no, eso es tarea de Dios, igual Dios los ama. Pero va a ser un trato con la vida de Lázaro. Aún así la tragedia para quienes son amados. ¿Qué pensaría Marta que le servía? O sea, ¿qué podía decir Marta? Tanto te serví, Señor, te lo he hecho pollitos a la broster, Señor, te invito, tanto he trabajado, ni María me ha ayudado, y ahora en el problema, ni siquiera has venido cuando estaba enfermo mi hermano, ni al velorio. Te hemos esperado en el velorio porque tú tenías que dar las palabras. Ya no sé, ¿no? Lo esperan al pastor. Te hemos esperado en el entierro para que dé las últimas palabras. Ni así has venido. Y cuando ya esté viendo mi hermano, recién apareces. Entonces, la servidora cayó. Es por eso que el cuerpo del Señor no se descompuso, ni aunque cayó, ¿ya? Ahora no cayó por pecado, sino él bajó. Entonces, alguna vez nosotros vamos a descender, pero no caigas como lo hizo Marta. Ahora la adoradora. ¿Qué pasaría María que le adoraba? Señor, ¿acaso no estaba en tus pies? ¿Acaso no lloraba, Señor? ¿Acaso no te escuchaba la palabra? ¿Acaso no te decía amén? Y ahora, igual. ¿Dónde está todo lo que me has enseñado? ¿Dónde está la palabra amor? ¿Dónde está? Entonces sucedió un conflicto terrible en sus vidas, ¿ya? ¿Pasaron una angustia? Sí, yo les dije, no. Jesús llegó después de 4 días. No llegó al velorio, no llegó al entierro y la pasaron solas. ¿Quién era la familia de estas mujeres? Jesús. Él los protegía. Pero cuando más los necesitaban, ahí está la pregunta, ¿dónde estaba Jesús? Y ese es el problema en nosotros, ¿no? Jesús dice, me alegro, tiene que pasar todo eso, ¿no? Tiene que suceder porque vamos a mostrar la gloria. O sea, todo está en el control de Dios.
Lo que pasa es que tengo que saber entender. El discipulado me tiene que cambiar. Lo que digo, lo que Jesús quiso hacer en ellos es cambiarlos, transformarlos, hacer que algo los revolucione en sus vidas. Pero aún teniendo el mejor maestro, ¿cómo es el ser humano? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verla se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Te hemos esperado cuando estaba enfermo. Una palabra tuya, le hubieras puesto tu mano y hubiera sanado. En el velorio te hemos esperado. En el entierro te hemos esperado. ¿Cuándo has llegado? Al cuarto día. ¿Quién dice eso? La servidora. Son para todas las áreas los problemas. No porque Dios te ame significa que no vas a tener problemas. Juan 11:21. Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría. Las dos, tanto la adoradora como la servidora. O sea, la crisis llega a todos. Juan 11:35. Jesús le oró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? O sea, no solamente fueron las mujeres. ¿Quiénes más hablaron? A ver, ¿cómo aplicamos? ¿Cómo haríamos eso? ¿Acaso este no hacía sanidades? Perdón, dice así, ¿no? ¿Acaso no le sanó al ciego sus ojos? Y ahora todavía llora de impotencia, porque ya no puede hacer nada. Y es el cuarto día. ¿Acaso no podía sanarlo? Son preguntas que yo he puesto ahí. Hubiera impedido que Lázaro muriera, no lo hizo. Entonces no lo amaba. No lo hizo o no pudo. Entonces la gente empieza a hablar. Por eso es que Marta y María bajan terriblemente. Si dice que lo amaba, ¿por qué no vino? Porque amor es acción, pues. Y si estás enfermo y si lo amas, deberías ir. Pero como les dije, el punto de vista que nos estamos viendo no es como Dios lo entiende. La otra, tal vez la curación del ciego fue un fraude. La otra, y si lo amaba, ¿por qué tardó? Debía haber hecho un esfuerzo. Había todo un comentario, hermanos. Su llanto es de impotencia. No pudo salvar a su amigo. Todos eran razonamientos humanos. Ahora, ¿no sucede eso cuando nosotros tenemos un problema? ¿Y dónde está tu Dios? Hasta dentro de la iglesia. Y no falta quien te diga: has debido pecar. No falta, pues. Y tú no entiendes por qué te pasa lo que te pasa. Y Dios está alegre. No, es peor todavía, no, ya no lo entiendo. Es que cuando nos pasa algo no entendemos, yo no entiendo. Cuando me pasó lo que me pasó a mí, es difícil de entender. Y había preguntas. Como les decía a mi esposa: ¿por qué? Si tú vas a la iglesia, ¿por qué? Si eres pastor, ¿por qué? Y como les digo, no faltó otros que dijeron otras cosas. Y otros que dicen: no, Dios no te amaba, eres un pecador. Pero Dios estaba esperando el tiempo exacto, el tiempo indicado para hacer su obra. Entonces, por eso el Señor no se descompuso su cuerpo. Jesús se demoró porque su propósito no era sanar, era resucitarlo y darle la gloria al Padre y Él mismo ser glorificado. Puede ser que muchas veces Dios no nos quiera sanar, sino resucitar. Es por eso que algunas veces el Señor, ¿se acuerdan en los 10 leprosos? ¿Cuántos volvieron? ¿Cuántos fueron sanos? Pero ¿cuántos fueron salvos? Uno. A veces la gente quiere ser sano, pero no quiere ser salvo. Y va en pos de buscarle al Señor, en pos de la sanidad, pero no en pos de su salvación. Y es por eso que Dios se preocupa más en tu sanidad espiritual y resucitarte de muerto y luego sanarte. Pero es Dios, a veces también sana, pero muchos de los que sanan a veces se retiran y se van. Entonces esa sanación es momentánea, pues es como dicen, son dones imperfectos. Te sana y te vas a volver a enfermar, pero lo que Dios hace en nuestras vidas es para vida eterna. Entonces existió un problema. Lo que Dios quería no es sanarlo, porque lo iba a sanar igual, se iba a ir Lázaro, ¿no ve? No iba a estar en los discípulos que Jesús tenía. Entonces, Él tenía que resucitar. Y cuando resucita,
Lázaro está el primero en los discipulados después, van a ver, enseguida vas a verlo, ya el primero está. Dijo pues, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Una opinión corriente de los judíos de aquella época es que el alma del difunto caminaba, dice, junto al cadáver durante 3 días, ¿ya? Pero el cuarto se marchaba porque ya no podía ni reconocer el rostro del que había muerto. Entonces, tanto en la tradición como en la fase médica, en la situación, era un imposible. Pero Dios estaba esperando los imposibles. ¿Cuántos imposibles tienes en la vida? ¿Quién es tu imposible por ahí? ¿Quién es el que lleve por ahí? Grave. Y no, ya no, Señor, lleve ya. Gusanos tiene. Imposible, Señor. Deberías venir a tiempo. Ya no, es difícil. No sé, ¿quién es tu imposible? Pero Dios espera, ¿ya? Aunque sea irreversible, Él quiere glorificarse y en lo imposible Él hace. ¿Ya? Es un proceso de corrupción avanzado. Dios podía darle vida, pero para Dios no hay imposible. Hemos hablado de los niveles, la niña un nivel, el joven otro nivel y Lázaro el nivel más avanzado de corrupción. Pero para Dios no hubo imposibles. Dios usó el Kairos, aunque el Cronos estaba ahí, pero Dios usó el Kairos para la sanidad que hemos hablado, ¿ya? Entonces, ¿habrá hedores de incredulidad en la iglesia? Sí, ¿ya? Habrá situaciones que nos complican y nos hacen ver, sí, por falta de palabra, ¿ya? Habrá situaciones que recriminen inclusive a Jesús diciéndole, Señor, ¿dónde estabas? Señor, no te alababa, no te servía en tu iglesia. Yo he escuchado varios hermanos que de alguna manera han salido de la iglesia y dicen, yo le servía a Dios, yo amaba a Dios, yo era diácono principal, hasta que ha venido esta prueba, ¿no? Son hedores que hay ahí. No supo esperar el tiempo del Señor, pero algo que nos lleva a la muerte es el hedor al pecado que existe, ¿ya? Entonces la intención del Señor no es visitar la tumba, llorar, darles el pésame y Dios los bendiga, no están solos. Lo que Él quería hacer es un milagro. O sea, no va a pasar por tu casa y te va a decir, no, de ya pues, mis sentidos pésames, no podemos hacer nada. No, Dios tiene la solución. Ahora, pero de verdad hay que ser hombres de fe, ¿no? Creerle a Dios totalmente. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y vamos a terminar con esto. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, en su Kairos. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, el hombre sabe lo que es la voluntad de Dios, sabe que un día vamos a ir a la eternidad, pero no entiende los procesos del tiempo del Señor. No entiende. Es que es cierto, no entiendo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué si te sirvo? ¿Por qué si vengo a los ayunos y a las oraciones? ¿Por qué me tiene que suceder? Pero todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? No descomponernos. Jesús no se descompuso, ¿ya? Veamos esto en la K2. Él ha hecho todo para satisfacer su tiempo. También Él ha dado a los seres humanos una conciencia de la eternidad, pero de tal manera que ellos no pueden comprender completamente desde el principio a fin las cosas que Elohim hace. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. Porque no entendemos por qué el problema que tenemos, o la muerte, la partida de un ser querido, a veces no lo entendemos. Peor, no entiendo que Dios se alegre. No entiendo. ¿Cómo puede ser? Pero ya viendo ahora es que estoy mostrando claramente en la palabra que Dios tiene un tiempo perfecto. Y en ese tiempo perfecto, ¿qué va a venir? La gloria de Dios, ¿no? La gloria del Señor. Por eso sigo preguntando, ¿quién hiede en tu casa? ¿Quién dice, no, ya no, pastor, aunque usted venga y me lo unja con aceite bróster hirviendo, no va a cambiar? No va a cambiar, pastor. Dios tiene su tiempo. Lo que tenemos que hacer es perseverar. No te descompongas tú más. No le digas, Señor, si hubiera estado aquí. No, tiene su tiempo. Hay su tiempo en el Señor. Ahora, ese tiempo solo Dios lo sabe. Yo quiero que venga mi papá, mi mamá, no sé, Dios tiene su tiempo. Y en ese tiempo perfecto lo va a hacer. Y eso está en la eternidad, está en mi corazón que Dios lo va a hacer. Pero cuando pasa es que no entiendo cómo.
En vez de que sea bueno, parece que peor se está destrozando el problema, peor se está destruyendo. Pero Dios tiene su tiempo, ¿ya? Y ese es el tiempo que yo voy a esperar. El hombre ve solo una porción, no todo, desde el principio hasta el fin, no puede ver, aunque Dios puso en ellos la eternidad. Yo sé, como decía, no, yo sé, Señor, que vamos a resucitar, yo sé, pero es que no estás entendiendo lo que Dios quiere hacer ahora. Es que, pero yo sé tu palabra que dice, pero es que no estás entendiendo lo que Dios quiere hacer ahora. Esperar su tiempo. Yo espero algunas cosas. El tiempo de Dios no es fácil, es complicado, ¿ya? Aparentemente llegó tarde, se demora en el tiempo. Olvídense, es mi celular. Se demora en el tiempo del hombre y esto crea ansiedad en el corazón, ya que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. De lo que podemos estar seguros es que Dios todo lo hace bien en su tiempo. Entonces tengo que confiar, tengo que insistir, tengo que continuar, tengo que seguir creyendo en Dios. Hasta lo imposible Dios lo va a levantar. Entonces la demora no implica que Él no nos ama. Ama a Marta, a Lázaro, hasta los agapea, o sea, da lo mejor para ellos. Pero a simple vista no se entiende. Se queda 2 días, llega de 4 días. Hay un propósito mayor en el Señor que no se entiende. La Biblia en 1 Pedro 5:7 que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de... ¿Qué tengo que hacer, Señor? Ya tú sabes. Ahora voy a hacer mi altar en medio de esta ira, voy a hacer mi altar en medio de todo este problema. Y es lo único que puedo hacer, para que tú vuelas en mi vida, que yo te amo, y que no voy a dar lugar a que mi vida se descomponga. No lo voy a hacer, Señor. Entonces, desde la perspectiva humana no hay esperanza en Lázaro, ¿ya? Pero cuando el plan de Dios está en marcha, a pesar de recriminaciones, quejas que nosotros hagamos, Dios va a hacer su obra, ¿ya? Marta y Lázaro, Marta y María, que recibieron discipulado de Jesús, no pudieron asimilar bien las cosas del Señor y no supieron entender, ¿ya? Jeremías 29:11, ¿qué dice? Pero yo sé que los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. El otro día llegó mi hijo y le dije: ¿cómo te ha ido? Papá, no me hables, me ha ido mal. No quiero ni que me converses. Le ha debido ir muy mal para que me conteste así, ¿no? Me ha ido mal, me dice. Se han agarrado conmigo, me dice. Yo le digo: hijo, cree en el Señor, Él tiene planes. Vas a ver que esto lo va a cambiar el Señor para bien tuyo. Sabe por qué lo está haciendo. Ya, pero ahorita no me hables, papá, estoy renegando, dice. Y hoy día, bueno, me dio otras noticias. No te dije, le dije. Dios tiene planes buenos para nosotros, ¿ya? No para malos, y para darnos un futuro y una esperanza, aunque el camino a veces nosotros no lo entendemos. No lo entendemos. Juan 16:12, ¿qué dice? Yo todavía tengo muchas cosas que decirle, pero ustedes no lo pueden soportar. No me van a entender. Tengo planes para ustedes, pero si les digo no, mejor que vaya a curso el plan y luego lo van a entender. María y Marta entendieron, sí, el propósito del Señor. Aquí quedamos, ¿ya? Preguntas, por favor, y también perlas que podamos añadir a esto que nos puedan ayudar y comprender. Adelante. ¿Nada? A ver. Viendo un artículo, veía que tanto Cronos como Kairos también resultan los estudios de los que vienen, pero la traducción que le dan a él, bueno, los libros que le dan es Cronos, el tiempo es corto, se lo come, y Kairos es aprovecha el momento futuro. Entonces, no entiendo. Me preocupa esa la traducción que le dan. Bueno, tendría que preocuparte todo, porque todo está en griego, pues. Y la Biblia ha sido traducida al griego. Y han sacado desde ese punto de vista, en su conocimiento, todas esas traducciones. Porque si yo te diera más, no podías soportar. Yeah. Hay harto, hermano. Cuando yo leo el griego dice muchas cosas así. Pero no cambia la esencia de lo que queremos decir. Pero sí,
Cronos es el dios de tiempo, se los comió a sus hijos, etcétera, etcétera. Pero llegando al punto de vista bíblico usaron esos ejemplos, esa traducción para hacer entender los propósitos de Dios. Sí, Leito. Amén. ¿Alguien más? Joel. Pedor. No, 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 eso ya tendríamos que ver un poco en predestinación, en la presciencia de Dios. La presencia de Dios es el conocimiento que Él tiene anticipado de todas las cosas. Si Él quedaría frustrado es como fracasaría en su soberanía y en su deidad mismo. Sería un fracaso ese, entonces atentaría contra su deidad. Y no, Dios sabe, Dios conoce, no sé cómo poderte explicar. La presencia de Dios es un conocimiento que Dios tiene, anticipado de todas las situaciones. Pero eso no implica que, diremos, algunos van a tener un problema así u otro, sino es un conocimiento de Dios anticipado de todo, que en su buen designio Él los llama, ¿ya? Y en su soberanía Él lo hace. Pero el plan va a marchar. Ahora, yo no te podría decir, ¿no? O sea, hay cosas que no se pueden explicar. Dentro del punto calvinista, por ejemplo, algunos están destinados para ser llevados al infierno, ¿ya? Y otros para la eterna salvación. Son dos cosas así. En cambio, el arminianismo dice, no es así, dice, ¿no? Uno elige, pero eso también tiene su problema de interpretación. Pero lo que yo quiero decirte es que Dios no va a ser sorprendido porque alguien lo rechace. Y Él va a quedar, ¿y ahora qué hago? Me ha frustrado. No. Es difícil, el tema sería bien largo darte, pero no lo puede hacer. Pero Dios tiene sus planes para, en este caso, el hombre que rechaza a Dios lo hace pues porque no quiere. Su tiempo ha estado en él, o sea, el tiempo de Dios está ahí. Ahora, si él lo rechaza, ya es otra cosa, ¿no? Esto que estoy aplicando un poquito, tal vez para mejor entenderlo, también es para los hijos de Dios, porque Lázaro era un hijo de Dios. Entonces tenemos tiempos de poder volver a él, pero no, de ninguna manera, no podría, atentaríamos contra su deidad totalmente. Aunque tendría que explicarte más profundamente, me va a faltar el tiempo de esto. Buena pregunta, pero como en el joven, ¿no? A ti te digo, le dice. Por eso es personal el Señor, es personal con nosotros. Lo vamos a ver más después. Amén. Nada más, ¿verdad? Lázaro muerto, ¿hay la opción de que haya bajado al seno de Abraham o se le ha quedado en su cuerpo? Claro, pues. Más seguro que bajó. Claro. Sí. Tendré que dar una referencia con Jesús de que iba a salir, bajar y volver a subir. El tema ha creado dos cosas. Unos dicen que no y otros dicen que sí. Bueno, en mi opinión, sí, porque Él sube cautivo, lleva cautiva la cautividad. Y quienes no conocían al Señor, porque la gente que moría antes no moría pues con esa fe en Jesús para ser llevados, pero creían en el Salvador. Para poder tener la salvación había que recibir a Jesús. Entonces cuando Jesús baja le dice, yo soy. Y no solamente a ellos, sino también les dice a los espíritus encarcelados, yo soy.
que cuando ustedes no creyeron está la situación cancelada y le quita a Satanás las llaves, ¿no?, de la muerte y de la vida. Entonces, hasta hay canciones, ¿no? Cuando Lázaro dice, me está llamando, porque Lázaro está hablando con Abraham, con todos ellos, dicen, ¿no?, acerca de las de las grandes obras del Señor. Y Lázaro dice, yo lo he conocido, no solamente como ustedes dicen profecía, dicen, ¿no?, yo lo he conocido a él, venía a mi casa, bueno, ya es figurativo, ¿no?, venía a mi casa, con mi hermana le dábamos comidita y los otros se ríen, dice, pero como les digo, es una forma de presentarlo. Ahorita mismo me está llamando, dice, y suena Lázaro, Lázaro, y sale. Pero sí, yo creo que sí. No, pues no, ya Daniel, te estás pasando. Esa pregunta es muy, no perversa, sino no sabia, porque tú sabes quién es el primogénito y la Biblia lo dice. No, pues ha habido otros, con Eliseo, cuando cae su cadáver, ha habido varios. No puede ser el primogénito, difícil. ¿Quién más? Ale. Sufre corrupción, pero no tan terrible como los que no. Ahora, porque su papá sí, bueno, ya Dios nomás sabe, no me quiero complicar, no, y hacer, pero dicen, no me consta, dicen, pero dicen que menos corrupción sufre, porque esperan al Señor. Amén. Cesamos, ¿no ve? No hay preguntas en Aymara. Y ya cerramos. Muy fácil, guys. Ya saben lo que es topónimo, ¿no ve? San Luis, San Diego, Santa Cruz de la Sierra. ¿Sí? Bueno, en su sentido, pero te cuento que La Paz, por ejemplo, cuando dicen, su otro nombre sería Jerusalén, ciudad de paz. Y como Jerusalén tenía 2 ríos, La Paz en su escudo tiene 2 ríos. Y te das cuenta, en el escudo de La Paz está el cordero y el león, sí lo vas a ver. Y está el pan, el árbol de pan está ahí. ¿Qué es lo que el Señor quiere con La Paz? Topónimo en el cielo, es eso, totalmente. Sí, si usted lo ve. Ya son cosas. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, alguna vez cuando descendamos, quiero hacer mi altar de adoración para no descomponerme. A veces es fácil, creyéndote inclusive como Lázaro y no tomando en cuenta tu palabra, descomponernos. Evitamos, Señor, estar en tu iglesia. Y hay razones, porque Lázaro tenía razones, su trabajo, sostener la familia. Pero a veces olvidamos que en el discipulado dice, busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. A veces descuidamos, Señor. Pero aún habiendo gente que trabajaba y te adoraba, aún, Señor, cayeron. De verdad son tiempos difíciles en que necesitamos agarrarnos con todo nuestro corazón. Gracias por darnos palabra, gracias por discipularnos, Señor. Y cuando alguna vez Dios esté a punto de caer, dice que tu cuerpo no vio corrupción. No permitas que me corrompa, Señor, guárdame. Y quiero ser altares que, Señor, detengan todo esto. Cuando, Señor, venga la maldad y aún hay un castigo para mí por mi pecado, quiero hacer un altar, Dios, adorarte, bendecirte, quebrarme, y el ángel de la muerte va a parar. ¿Afectó a su familia de David? Sí, terriblemente.
afectaron muchas cosas. Pero David conocía tu corazón y en esos momentos duros él rápidamente edificó un altar. Y el altar es orar, el altar es cantarte, el altar es alabarte, el altar es correr y derramarme delante de ti. Y tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor. Enséñame, Dios, en los momentos de bajeza, cuando baje, Dios, a hacer mi altar de adoración, Dios amado. Gracias, papito. Te agradezco porque me das la esperanza de que lo imposible no existe para ti. De que aquello que parece que esté hediendo, que ya no hay esperanza, que está gusanado y todo eso, y que de pronto yo veo humanamente, dice ya no hay esperanza, para ti no, Señor. Tal vez en casa hay alguien que ha arruinado todo, ha arruinado la casa, el hogar, ha lastimado, pero hoy veo que tú, Señor, tienes esperanza para esa persona y que en tu tiempo lo vas a hacer. Pero a mí y a mis hermanos nos toca orar y seguir adelante y vamos a ver tu gloria. Aunque tardes en mi tiempo, en tu tiempo es el exacto, Señor, es el indicado. ¿Cómo lo harás? No sé. En el ladrón fue en la cruz, casi en el último momento. En otros casos fue antes, ya tú eres soberano. Pero te pido, Señor, por nuestro hogar, por nuestra familia, por quienes amamos, por quienes pensamos que ya no hay. Tú vengas en el tiempo exacto, Dios, y que ellos no puedan rechazarte en su corazón, sino recibirte. Y para eso vamos a estar orando, Señor. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por todo tu amor y por toda tu misericordia. Te lo entregamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juancito.